La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amada iglesia. Les damos la bienvenida nuevamente y el día de hoy vamos a ver un tema que a mí en lo particular me gusta mucho. El día de hoy vamos a hablar el tema "Vuélvete a mí", dice el Señor. Acompáñame por favor al libro de Job, capítulo 22. Vamos a leer del versículo 23 al versículo 28. Job 22, del 23 al 28. Hoy Dios nos está haciendo una invitación. Vuélvete a mí. Dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Quién desea heredar estas promesas? Están fantásticas, ¿verdad? Yo deseo heredarlas. ¿Qué te parece si hacemos una oración para que Dios hable esta palabra y se pueda encarnar en nuestra vida? ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias porque es tu Espíritu Santo quien siempre nos revela tu preciosa palabra, tus promesas, tus principios de vida y nos guías a toda verdad. Permite que podamos recibir esta palabra como esa invitación que viene de tu propia boca hacia todos nosotros, devolvernos a ti de todo corazón. Gracias te damos por este día precioso que nos regalas para estar en familia, en compañía y poder recibir de parte de tu Espíritu palabras de vida y de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues te decía, el día de hoy Dios nos está haciendo una invitación. ¿Cuál es? Repite conmigo, vuélvete a mí. Otra vez, vuélvete a mí. La palabra volver, en su definición más conocida, significa cambiar de sentido o de dirección. Pero también tiene dos significados muy interesantes, que dice regresar al punto de partida o reanudar la conversación en el punto en que se había interrumpido. ¡Qué interesante! Todo esto significa la palabra volver, volvernos a Dios. Esta es la invitación que nos está haciendo el Señor. Yo no sé si tú ya le conozcas de manera personal, si tú ya le hayas invitado a ser Señor de tu vida. Si no lo has hecho, vuélvete al Señor. Y si tú ya le conoces de manera particular, ¿cómo está tu comunión con Él? Porque a lo mejor se ha fragmentado y necesitas volver al punto donde se interrumpió tu relación personal con Dios. Regresar al punto de partida. La vida, amado hermano, consiste en caminar, en avanzar a lo largo del tiempo, en no estancarnos, en no detenernos, simplemente avanzar a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, simplemente seguir hacia adelante, caminar hacia el futuro. Y conforme vamos avanzando, dime si no, vamos dejando etapas, dejamos situaciones, experiencias y personas en el pasado. Personas y experiencias que empiezan a convertirse en parte de nuestros recuerdos. Y esto no es malo. Lo que es incorrecto sería caminar en la dirección equivocada. Y si no somos capaces de hacer un alto, de considerar nuestro actuar y cambiar de dirección, podremos terminar muy mal. Reza el dicho, es de sabios cambiar. Y es la invitación que nos hace Dios. Hoy nos invita a un cambio de vida. Posiblemente tú te encuentras muy satisfecho de lo que has hecho de tu vida. O tal vez no. Posiblemente has tenido varios aciertos. Y estoy seguro que también muchas equivocaciones, como todos nosotros.
Pero sin importar lo que seas o lo que hayas hecho, existe una verdad incuestionable. Dios te ama, Dios te ama y Él anhela que te acerques a Él. Por eso nos dice en su palabra, si te volvieres al omnipotente. La palabra omnipotente significa el que todo lo puede, el todopoderoso, el que para Él nada hay imposible. Mira quién te está hablando, quién te está haciendo esta invitación. Por definición, entonces, la palabra volver, vimos que es regresar al punto de partida y reanudar una conversación en el punto en donde se fragmentó. ¿Y sabías que el hombre rompió su relación con Dios al poco tiempo de haber sido creado por Él? Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza, para que fuese una manifestación de la gloria de Dios. Para eso existes tú, para ser una manifestación de su gloria, con el propósito de amarlo, de bendecirlo y de ser su amigo. Eso es lo que Dios desea contigo, ser tu amigo. Mira, acompáñame a Génesis 1 del 27 al 28, por favor. Génesis 1 del 27 al 28, donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Notas cómo las palabras de Dios para el hombre son palabras de bendición? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¡Qué honor! Y no solamente le dio ese honor, sino que lo bendijo y lo rodeó con todo tipo de bendición. Dios creó al hombre y puso en él capacidades similares a las suyas, algunas capacidades similares a las de Dios. La capacidad de sentir, de amar, de pensar, de decidir, tener voluntad, ver, oír, hablar, en fin. Y una de las principales capacidades, pues es la capacidad de platicar con su Creador. Tú tienes la capacidad de platicar con Dios. Sí, sé que suena increíble, pero la tenemos todos nosotros. Dios hizo al hombre para tener comunión con su Creador. Y a través de ese diálogo, el Señor empezó a mostrarle al hombre la forma en cómo debería de vivir. Y le dio mandamientos, mandamientos que tienen el único propósito de bendecir su vida. Dice la Escritura en Génesis 2 del 16 al 17. Vamos a ver el primer mandamiento que Dios le dio al hombre. Génesis 2 del 16 al 17 dice: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¡Qué bien! Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué pasaría? El hombre moriría. ¿Por qué le dio este mandamiento entonces el Señor al hombre? Porque Dios desea su vida y no su muerte. Repite conmigo: Dios desea mi vida y no mi muerte. Dios desea bendecirme y no maldecirme. Esos son los pensamientos y el corazón de Dios hacia nosotros. Y tenemos que saturar nuestra mente con esta verdad. Pero para poder nosotros heredar la vida, debemos de escogerla. No basta simplemente con que Dios desea darnos vida y vida en abundancia, sino que tú y yo debemos de tomar cada día la decisión de escoger la vida. Y escoger la vida significa guardar sus mandamientos, escuchar su voz, escuchar su consejo, sus palabras, sus principios. Pero para poderlos escuchar, ¿qué crees? Necesitamos establecer una comunicación con Él. Dios tiene muchas cosas que decirnos y Él desea que tú lo escuches,
que nos atrevamos a desarrollar una relación de amistad con Dios para encontrar dirección y guía para nuestra vida. ¿Sabes que millones de personas no saben tomar buenas decisiones en su vida porque no se acercan a la fuente de la vida, a Dios, el cual los formó, el cual diseñó esta vida para vivirla? Él conoce cómo debemos de vivirla. ¿Cuántas veces, siendo sinceros, te has sentido en la necesidad de recibir un buen consejo? Yo sí. ¿O cuántas veces has deseado que alguien esté ahí para ayudarte a salir del problema? Yo también me he encontrado en ese punto. Y si nos volvemos a Él, no solamente podremos preguntarle y escuchar su consejo, sino que a través de nuestra amistad iremos adquiriendo sabiduría. Yo sé que está medio feo este refrán, pero dice: el que se junta con lobos, a aullar se enseña. Si tú y yo tenemos comunión con el Creador, si nos acercamos a Él, algo se nos ha de pegar en esa relación de amistad. Algo debemos de aprenderle a Él. Yo creo que empezamos a desarrollar su carácter y a tener un poco de sabiduría. La mayor parte de la gente se acuerda de Dios solamente cuando está pasando por alguna situación adversa. ¿No sería fantástico buscarle porque estimamos preciosa su presencia? Porque se nos hace algo hermoso estar cerca de Él. Y no solamente buscarle por lo que Él nos da o por lo que Él puede hacer en nuestra vida, sino por quién es Él. En el huerto de Edén, todo iba bien hasta que el hombre pecó y fragmentó, rompió su relación con el Todopoderoso. Vamos a leer ahora Génesis 3 del 8 al 10. Vamos a ver el momento en que el hombre decide, después de desobedecer a Dios, romper su relación, su comunión con el Creador. Génesis 3 del 8 al 10 dice: y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Qué triste. Entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Puedes imaginarte esta escena? El hombre que fue creado por Dios, que lo ama, que lo único que hizo fue bendecirlo y dotarlo con todo lo necesario para poder vivir plenamente. Primero lo hizo a su imagen y semejanza. Después, Dios plantó un huerto y puso al hombre en él. Le dio su ranchito. Después le dio trabajo. Tenía que labrar ese huerto. El trabajo es un don, es una bendición de Dios. Después le trajo a su esposa, a Eva, y se la presentó. Podía platicar con el Señor como cualquiera que platica con su amigo, cara a cara. La vida del hombre era perfecta. Podía tomar del árbol de la vida y vivir para siempre. Pero tomó una mala decisión el hombre. Tomó la decisión de desobedecer a Dios. Y en ese momento entró un sentimiento de miedo, de temor, de culpa. Y cuando el Señor lo empezó a buscar, el hombre se escondió de la presencia de Dios. Repite conmigo: el hombre se escondió de la presencia de Dios. Si tú te das cuenta, hay mucha gente que luego dice: es que Dios no me escucha, es que Dios está muy lejos de mí. No, la realidad es que fuimos nosotros los que nos alejamos de Él, los que nos escondemos de su presencia. Por temor, por miedo, por culpa, por lo que tú quieras.
El enemigo es especialista para sembrar en nosotros argumentos que nos hacen alejarnos de la presencia de Dios. Y Dios, pues, empezó a buscar a su hijo. ¿Cómo te sentirías tú si tu hijo, al que quieres, de repente no aparece? ¿Cómo te sentirías? El saber que se esconde de tu presencia. Yo creo que muy mal. Y esto fue lo que empezó a sentir el Señor en su corazón. Yo puedo imaginarme que Él descendió y dijo: Adán, Adán, hijito, hijito, ¿dónde estás? Mi amor, quiero platicar contigo, quiero abrazarte y tenerte entre mis brazos, quiero bendecirte. ¿Sabes? Tengo muchas cosas que contarte, muchas historias, quiero enseñarte. Hijito, ¿dónde estás, mi amor? Y no se escuchaba la voz de Adán, porque Adán se había escondido de la presencia de Dios. ¡Qué terrible! Seguramente el Señor empezó a sentir dolor en su corazón. Cuando yo era pequeño, me cuenta mi mamá que yo me perdí en varias ocasiones. Y varias veces por horas donde mi mamá no sabía dónde estaba. Y salía mi mamá y mi papá, mis tíos, mis abuelos a buscarme. Jorge David, ¿dónde estás? Por todas las calles de la colonia. Dice mi mamá que ella sufría, que yo la hice envejecer, ¿verdad? En esos momentos. Porque sí, seguramente es algo que te mortifica. Algo similar yo creo que sintió nuestro Señor cuando Adán decidió esconderse de la presencia del Señor y no le contestaba. Porque todo padre no desea que cosas malas le acontezcan a su hijo. En ocasiones, uno de mis hijos acostumbra a llegar tarde de trabajar. Y son las 12, la 1, las 2 de la mañana y yo no puedo conciliar el sueño. Y tengo que hablarle y marcarle: ¿dónde estás? Y cuando no me contesta y que suene y suene y suene el teléfono, se siente una angustia. ¿La has experimentado? Y dices: bueno, ¿qué le habrá sucedido? ¿Estará vivo? ¿Lo habrán asaltado? Yo no sé por qué tendemos a pensar cosas malas, ¿verdad? Pero la verdad es que uno como padre se preocupa. De la misma manera el Señor. Seguramente Él ha de haber pensado: ¿por qué no me contesta Adán? Esto no es normal. ¿Le habrá pasado algo a mi hijito? Cuando lo llamo, él siempre viene corriendo a abrazarme. Le gusta platicar conmigo porque me ama, le gusta estar cerca de mí. ¿Le habrá pasado algo a mi hijito? Sin embargo, lo que estaba ocurriendo en el corazón de Adán era que él había escogido alejarse de su Padre Celestial. Fue una decisión que tomó Adán. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios, los que en ocasiones decidimos sacarlo de nuestra vida, los que hemos decidido vivir conforme a nuestra voluntad, haciendo lo que queremos y no consideramos la voluntad de Dios, escrita en su palabra. En ocasiones escogemos caminar por el camino de desobediencia, un camino que nos lleva al pecado, un camino que nos conduce a la muerte, un camino que es ancho y que todo el mundo lo está recorriendo. Por eso Jesucristo decía que andemos por el camino angosto que lleva a la vida eterna, y son pocos los que se atreven a atravesarlo. Dios le había comentado a Adán: si comes de este árbol, ciertamente morirás. Muy claro se lo dijo, lo leímos. Dice la Escritura que de repente salió Adán de entre los árboles del huerto y le dijo a Dios, en Génesis 3:10, acompáñame: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Estas palabras seguramente retumbaron en los oídos de nuestro Señor. Tuve miedo y me escondí. Dios posiblemente pensó, ¿por qué me tiene miedo mi hijo? Un padre lo menos que quiere inspirar es miedo hacia sus hijos. Desde que están chiquitos uno los abraza, los besa, los mima, los trata con cariño. ¿En qué momento se siembra miedo en el corazón de Adán que lo hizo alejarse de la presencia de Dios? Algo terrible seguramente aconteció en él. Un sentimiento de dolor ha de haber recorrido cada fibra del corazón del Señor al escuchar que su hijo le dijo, te tuve miedo y me escondí de ti. Te tuve miedo y me escondí de ti. ¿Por qué me tienes miedo, Adán? Si lo único que trato es bendecirte. Si mi única intención es amarte cada día de tu vida. ¿Por qué te escondes de mí? ¿Te hice algo malo? Lo único que he hecho es rodearte de bendiciones. Y estas palabras, yo me imagino que no solamente se las ha de haber dicho a Adán, sino que nos las dice hoy Dios a todos nosotros. No te escondas de mí, yo te amo. Lamentablemente, esto es lo que está aconteciendo el día de hoy. Millones de seres humanos se están escondiendo de la presencia de Dios. Desarrollan miedos, tristezas, angustias, preocupaciones, depresiones, traumas complejos, un sinfín de ideas y argumentos que se levantan en su mente con el pretexto de no acercarse a Dios. ¿Cuántos hoy, en vez de a lo mejor dedicarle un tiempo a escuchar la palabra de Dios y a conectarse como iglesia, decidieron salir a pasear a sus perros? ¡Ay, qué tristeza!, ¿no? Es por eso que a lo largo de toda la Biblia, uno de los principales mensajes de Dios y constante es, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Mira, vamos a leer nuevamente nuestro pasaje base en Job 22, del 23 al 28. Job 22, del 23 al 28, donde dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Dios espera que el día de hoy tú tomes la decisión de volverte a Él de todo corazón. Si tú nunca has tomado la decisión de buscar a Dios, hoy es el día que tú puedes invitarle a entrar a tu corazón. Tú no estás viendo o escuchando este mensaje de chiripazo o por casualidad, sino porque Dios tiene un plan para tu vida. Él te está buscando y desea tener comunión contigo. Él desea ser tu amigo. Pero, ¿qué debemos de hacer para volvernos a Dios? En primer lugar, reconocer la necesidad que tenemos de Él. Si alguna vez has sentido un vacío en tu corazón, créeme que ese hueco que sientes es la ausencia de luz, la ausencia de Dios en tu vida, la ausencia de su amor, de su bendición. Y tú lo puedes llenar si invitas a Dios a entrar a tu corazón. Y si tú ya lo has invitado, seguramente tú has experimentado ese amor, ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Seguramente has vivido tiempos donde te sientes confiado, a gusto, protegido, porque te sabes en el hueco de las manos de Dios. Pero no siempre nuestra relación con Dios es constante. A veces parece un sube y baja. No sé cómo te encuentras tú. A lo mejor ahorita te encuentras en el clímax de tu relación con Dios. Te felicito. Pero si tú sientes que estás en picada,
O a lo mejor te encuentras en un valle y deseas renovar tu relación con Dios, o deseas volver al punto donde se fragmentó tu relación. Hoy Dios te hace la invitación de que te vuelvas a Él. Pero para hacerlo, entonces debemos de comprender tres acciones que debemos de realizar para que esto sea una realidad. En Job 22, 26 al 27 las encontramos. Job 22, del 26 al 27 dice: porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. La primera parte: deleitarnos en el Omnipotente. Dile a tu compañero: deleítate en el Omnipotente, deleítate, deleítate. Y como consecuencia, serás edificado, alejarás de tu casa la aflicción. Ay, sí, sí, amén. Todo eso lo quiero, me lo quiero llevar. Dame 2 kilos. Mira, lo único que tenemos que hacer es deleitarnos en el Omnipotente. Lo que más anhela Dios es que aprendamos a deleitarnos en Él. La palabra deleitarse en hebreo es anaj, que denota el recrearnos en su presencia de manera suave, dócil y delicada, donde permitimos que Dios nos hable, nos conduzca y nos vaya transformando. Todo eso implica deleitarse. Piensa en algo que produzca en ti un deleite. Imagínate, a lo mejor la película que más te gusta, o escuchar la canción que más te agrada, o leer un buen libro, o disfrutar una buena plática con el ser amado, o disfrutar tu platillo favorito, unas enchiladas verdes, ¿no? O ver a tus hijos crecer. Yo a veces nada más los observo y me deleito en verlos. Es algo precioso para mí. Pues esto y más es lo que Dios está esperando que tú y yo experimentemos al acercarnos a Él. Culturalmente se nos ha enseñado por la religión que platicar con Dios es un castigo. En la religión, cuando alguien comete un pecado, va al confesionario y como penitencia debe rezar a Dios cierta cantidad de veces una misma oración. De manera que cuando pretende platicar con Dios, es solo para repetir muchas veces una misma frase. Una frase que está ligada con la intención de traer castigo a su vida. Y entonces uno dice, es que platicar con Dios es algo feo. Platicar con Dios no es algo deleitoso, es un castigo. Oh Dios, ¿por qué me castigas así? Ay, qué terrible equivocación. ¿Te das cuenta cómo están mal los principios? Por eso, qué importante es que leamos la palabra de Dios, para que comprendamos que el platicar con Dios es un deleite, no es un castigo. No es algo fastidioso, no es algo rutinario, no es algo repetitivo, no es algo cansado, es un deleite. Y la realidad es que es la experiencia más extraordinaria que todo hombre pudiera experimentar. Piensa en esto, mira. El hombre, en el transcurso de estos tiempos, ha tratado de investigar si existe vida en otro planeta, ¿no? Hasta películas vemos. Y todo mundo fantasea, tiene esa fantasía de el día en que el hombre tiene su primer encuentro cercano del tercer tipo, ¿no? Y ahí estamos viendo las películas. ¿Y qué pasaría si de repente bajara del cielo un extraterrestre y empezara a platicar con el hombre? Yo creo que saldría las noticias en todo el mundo.
Un extraterrestre viene a platicar con nosotros. Es el primer contacto, el primer encuentro. Fotos, reportajes, videos, las redes sociales inundadas, saturadas por este hecho tan fantástico y tan maravilloso. Pero déjame decirte, a mi parecer, el hecho de que el hombre pueda platicar con el Creador, con el que hizo todo el universo, que a las estrellas llama por sus nombres y las coloca con sus dedos en su lugar, que trasciende el tiempo y el espacio, el que puede hacer todas las cosas porque para él nada hay imposible, pues se me haría una noticia más fantástica, que el hombre pudiera platicar con su Creador. Y a lo mejor no lo vemos tan fantástico. A lo mejor hasta se nos hace común y corriente. Y la realidad es que es la experiencia más extraordinaria que tú y yo podemos tener en la vida. Dios desea platicar contigo. Dios desea revelarse. Y Dios platica ahí adentro de ti, en tus pensamientos, en tu corazón. Lo único que tienes que hacer es tener el tiempo y la disposición para escuchar su voz. Y Dios se va a revelar a tu vida. Continuamente Dios nos hace la invitación de que nos acerquemos a Él, que disfrutemos su presencia. Por ejemplo, en el Salmo 37, del 4 al 5, Salmo 37, 4 al 5 dice: deleítate a sí mismo en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Fíjate, yo cuando leo todos estos pasajes, yo me imagino a un padre que le está diciendo a su hijo: mira, si vienes a mí, te tengo esta paleta, tengo muchas bendiciones para ti. Y qué bonito es cuando viene el hijo, abraza a su padre y recibe la paleta. Y el padre disfruta ver a su hijo contento, pleno y feliz. Sin embargo, a pesar de que Dios tiene tantas bendiciones para nosotros, ¿por qué no las escogemos? ¿Por qué no escogemos estar cerca de Él? Por definición, la palabra deleite significa placer, gozo, satisfacción, es más, atracción, podríamos decir hasta seducción. Y no encuentro nada que se acerque más a lo que esta palabra significa que el amor, el gusto y el deseo que se experimenta al estar con el ser amado en el matrimonio. Mira, acompáñame por favor a Cantares 1, del 1 al 4. Vamos a descubrir el deleite. Cantares es un libro que habla del amor de un hombre con una mujer, del rey Salomón con su Sulamita, pero también nos describe la relación de Cristo con su iglesia, con todos nosotros. Y puedes ver el gran amor que tiene por su iglesia, por ti y por mí. Dice Cantares 1, del 1 al 4. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. ¿Está hablando la iglesia o está hablando la amada? ¿O tú y yo? A más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. ¿Notas? ¿Notas cómo aquí la amada le dice: atráeme en pos de ti, correremos,
Nos gozaremos y nos alegraremos en ti, en esa relación, en ese amor, en ese estar juntos, en ese deleitarse el uno con el otro. Y mira, vamos a Cantares 2. Voy a leer del 1 al 14. Es un pasaje un poco largo, pero vale la pena porque nos describe este deleite y este amor que es el que tú y yo debemos de experimentar por el Señor. Dice: yo soy la rosa de Sarón. Una pausa. La rosa de Sarón es uno de los nombres de Jesús. Está hablando el amado. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas, o sea, tú y yo. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté. Qué hermoso. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cuando yo leo esto, yo nada más puedo ver el gran amor que Dios tiene por todos nosotros, donde nos anhela tanto, desea tanto estar cerca de nosotros. ¿Puede existir algo más romántico que esto? Hoy el Señor desea seducirnos, atraernos hacia Él. Y si no bastan sus palabras de amor, pues acércate por todo lo que Él hace en tu vida, por sus bendiciones, como lo vimos en nuestro pasaje base. Serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, el Todopoderoso será tu defensa, tendrás plata en abundancia, determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Pero a veces estamos en los agujeros de la peña, como leímos en Cantares, escondidos de su presencia. Y Dios está ahí mirando por las celosías, aguardando a que tú y yo nos acerquemos a Él, esperando escuchar nuestra voz, que le diga: Señor, te amamos con todo el corazón. ¿Qué más necesita hacer Dios para que tú te deleites continuamente en Él? Si lo tenemos todo, si nos da todas las cosas. Yo he aprendido que la verdadera riqueza no consiste en la posesión de las cosas que este mundo ofrece. Y cuando Dios nos da bendición, son añadiduras y nos las da simplemente porque conoce nuestras necesidades. Pero no es lo más importante de la vida. Si te acercas a Dios, qué bueno que te acerques para pedirle, pero acércate más porque le amas, porque te gusta estar en su presencia.
porque te deleitas delante de Él. Yo creo que este es uno de los mayores secretos para vivir en bendición. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo único que necesitamos es acercarnos al Dios de nuestra salvación. ¿Te gustaría? ¿Estarías dispuesto a corresponder a esa amistad que Dios desea tener contigo? ¿Qué te parece si entonces pasamos a la segunda acción? Acompáñame nuevamente a Job 22 del 26 al 27. Dice Job 22 del 26 al 27. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro y orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. La segunda parte es: alza a Dios tu rostro y ora a Él. Y como consecuencia, Él te oirá. Dile a tu compañero: alza a Dios tu rostro, ora a Él, platica con Él. ¿Qué te parece si aprendemos del ejemplo de la persona que más se ha deleitado en la presencia del Omnipotente? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Me acompañas? Cuando Él vino a la tierra, Él manifestó un deseo tremendo de buscar el rostro de Dios. Él se deleitaba en la presencia del Padre, sin importar las situaciones o las circunstancias. Él le buscaba de todo su corazón. Acompáñame a Marcos 6 del 46 al 48. Después de que Jesucristo estuvo sanando, ministrando, predicando, despidió a todos, les dijo a sus discípulos que se subieran a la barca y empezaran a cruzar el mar de Galilea, que después Él los iba a alcanzar. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se fue a reposar? ¿Se sentó en su sillón a ver su programa de televisión favorito? No. Mira, dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿A qué se fue al monte? A orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesucristo, pues, acababa de servir. Seguramente estaba muy cansado. Y en vez de irse a descansar, a dormir, Él decidió subir todavía al monte y orar. Estar ahí a solas con el Padre Celestial. Hay mucha gente que luego vive totalmente cansada por todas sus actividades diarias, por el trabajo. Y a veces ese cansancio físico, pues queremos solucionarlo durmiendo, teniendo un descanso físico. Pero ¿sabías que cuando tú platicas con Dios, cuando tú alzas tu rostro a Él y oras, empiezas a experimentar un descanso anímico, un descanso espiritual, una paz tan grande que esto se traduce en un descanso físico también en tu cuerpo? Esto es algo sorprendente, lo tienes que experimentar para comprobarlo. Yo te invito, yo te reto a que lo hagas. Busca la presencia de Dios y vas a hallar el descanso para tu alma, el descanso para tu cuerpo, para tu espíritu. Ahora, otro ejemplo, en Lucas 6 del 12 al 13, por favor. Lucas 6 del 12 al 13. Dice la Escritura: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En aquel tiempo ya había mucha gente que seguía a Jesús y había muchos discípulos, pero Él iba a escoger a 12, iba a tomar una decisión muy importante, a los cuales iba a levantar como apóstoles de su iglesia. No era cualquier cosa. Por eso, en las decisiones importantes, Jesucristo buscaba al Padre Celestial y pasó toda la noche orando en el monte.
Cuando amaneció, ya tenía una dirección clara. Seguramente el padre le dijo, vas a escoger a Pedro, a Andrés, a Juan, pum, 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 y le empezó a citar todos los nombres. Qué importante es. Si tú deseas tomar buenas decisiones en la vida, si no deseas equivocarte, consulta a Dios, platica con tu Creador. Decisiones como ¿con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? ¿En qué iglesia me voy a congregar? Señor, ¿cuántos hijos quieres que tengamos? Y aguanta la respuesta, porque no creo que Dios te diga 1 o 2, porque eso no es multiplicación. Multiplicar es de 3 para adelante. Y Jesucristo dio el mandamiento, nuestro Padre Celestial. Multiplicaos y fructificad. Entonces, nada más piénsale, esto te lo paso así rápidamente al costo. En la vida vamos a tomar decisiones y necesitamos una guía, una dirección. Y Dios desea darnos esa guía y dirección. Pero ¿te atreverías a buscarle? A alzar tu voz al cielo y recibir su respuesta. Estar pacientemente esperando a que Dios te hable. Otro ejemplo, en Lucas 9 del 28 al 29. Lucas 9 del 28 al 29. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Otra vez, Jesús constantemente subía al monte a orar, ¿verdad? Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Que cuando estamos en comunión con el Padre Celestial, su gloria se hace manifiesta en nuestra vida. Empiezas a sentir su abrazo, su calor, cómo Dios te habla aquí en tu mente, en tu corazón, cómo pone imágenes, ideas, cómo trae recuerdos, cómo te va aconsejando lo que debes o no debes de hacer. Y te digo, cuando la Chequina de Dios se hace presente, parte de su gloria empieza a transformarte. Así como Jesús se transfiguró, así como Moisés que subió al monte cuando recibió las tablas de la ley, dice la Escritura que cuando bajó su rostro resplandecía. Y esa transformación no solamente es externa, es interna. Dios empieza a renovar nuestra manera de ver la vida. Sana nuestro corazón, renueva nuestros pensamientos, nos va transformando a su imagen y semejanza, porque ese es el propósito. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él para que podamos ser como Él, para que manifestemos su amor, su gloria, para que manifestemos el fruto del Espíritu, para que hagamos sus obras, para que el reino de Dios se extienda aquí en la tierra. Una persona que se deleita en la presencia de Dios, que vuelve a su Creador, su carácter empieza a cambiar. Si antes era explosivo, pues ahora va a ser dócil, va a ser humilde. Si antes le costaba trabajo perdonar, pues ahora va a ser misericordioso, va a ser más afable con la gente, más afectivo con sus seres queridos, más tolerante, se va a desesperar menos. La oración es una de las formas más efectivas para que Dios transforme nuestro carácter, para que nos vaya transformando de gloria en gloria a semejanza de Él. Otro ejemplo en Lucas 11:1. Dice la Escritura, Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjate, yo me imagino que el deleite de Jesús al estar en la presencia del Padre era tan grande que cuando sus discípulos lo veían decían, es que lo que está haciendo Jesús se me antoja tanto, es algo increíble lo que está viviendo, yo lo quiero, yo lo quiero. ¿Tú lo deseas? Jesús tenía un lugar para orar.
Jesús buscaba continuamente subir al monte y estar cerca de Dios. Jesús se postraba ante el Padre Celestial para escuchar su voz, recibir sus direcciones, para ser transformado, para ser capacitado para toda la obra que Dios tenía preparada para él. Y lo más hermoso es que cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos escucha. Si tú buscas a Dios, Dios te va a oír. Si tú alzas tu voz, Dios te va a oír. Y sabes, si Dios te escucha, ten por seguro que Dios te responde. No solamente te escucha y dice, ay, sí, qué bueno. No, Dios te responde. Dios actúa. Mira, dice en 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, o sea, si volviesen a mí, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo voy a empezar a actuar a favor de ellos, los voy a bendecir, les voy a ayudar, les voy a dar victoria en medio de la adversidad. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso nos dice el Señor. Querido hermano, la realidad es que no hay pretextos para no estar viviendo en la presencia de Dios. Dios está esperando que tú aceptes esta invitación el día de hoy y que nos atrevamos a realizar la tercera acción en este deleite de la presencia del Señor. En Job 22 del 26 al 27 dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Ya lo vimos. Y la última parte dice, y tú pagarás tus votos. ¿Qué es lo que Dios desea decirnos con esto? Normalmente cuando nos acercamos a Dios, cuando decidimos alzar nuestra voz a Él, pues es para pedirle cosas. Y no está mal. A Dios le gusta que le pidamos. Jesucristo dijo, pedid y se os dará. Y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús lo comentó. Pero Él está esperando que nos acerquemos a Él más para adorarle. Dile a tu familiar, acércate para adorar a Dios. Adórale, adórale. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Lo cual va más en línea con el deleitarnos en su presencia. Una persona que adora a Dios es alguien que se deleita delante de su presencia. ¿Qué significa adorar a Dios? La palabra adorar en hebreo es shahá, que significa postrarse, bajarse, inclinarse. Este término aparece 170 veces en el Antiguo Testamento. Y la palabra adoración en griego, proskuneo, que es el término más usado para mencionar el adorar a Dios, se relaciona con el acto de reverencia, de postrarnos por amor y respeto ante nuestro Señor y besar sus pies. Así es. Como la mascota se acerca a los pies de su amo y le besa y le lame los pies. Sé que es una comparación un poco fuerte, pero esa es en su significado, en su raíz. Cuando tú y yo adoramos a Dios, decidimos adorar a Dios, estamos decidiendo rendirnos ante Él. Quitar toda excusa, hacer a un lado todo orgullo, quitar cualquier argumento de nuestra mente, manifestarnos con el corazón en la mano, sin restricciones, para que Él lo conozca, lo transforme. Es un acto que va acompañado normalmente la adoración con ofrecerle a Dios lo mejor que tenemos, lo mejor de nosotros, nuestro corazón,
mi vida misma. Señor, yo me rindo y me postro ante ti y te ofrezco mi vida. Fíjate lo que uno dice. Cuando adoramos a Dios le ofrecemos lo mejor. Y esas palabras es un voto ante Dios. Y por eso el Señor nos dice, paga tus votos, paga tus compromisos. Cuando tú me estás adorando, me estás ofreciendo lo mejor de ti. Cúmplelo, cúmplelo. Que no sean nada más palabras que salgan de tu boca. A veces le ofrecemos no solamente nuestro corazón, le ofrecemos nuestro tiempo, le ofrecemos nuestro servicio, incluso le ofrecemos nuestros recursos. ¿Sabías que el ofrendar o el diezmar forma parte de nuestra adoración a Dios? Y si tú has hecho un pacto o un voto de ofrecerle a Dios lo mejor, cúmplelo. Cúmplelo. Fíjate, déjame darte un ejemplo de esto. Acompáñame a 1 Samuel 1, versículo 11. Seguramente tú has oído hablar de Ana. Ana era una mujer que no podía concebir hijos. Y cada año subía a Silo, donde se encontraba el tabernáculo de Dios. Y estando ahí delante de la presencia, en 1 Samuel 1:11 dice, e hizo voto. ¿Qué hizo Ana? Voto, diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Te das cuenta lo que le ofreció? Lo mejor que ella le pudiera dar, se lo ofreció al Señor. Y Dios le escuchó y tuvo un hijo. Y cuando tuvo la edad necesaria, lo llevó ante el profeta Elí y se lo entregó al Señor. Mira lo que dice en 1 Samuel 1, del 27 al 28. 1 Samuel 1, del 27 al 28. Dice, por este niño oraba, y Dios me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor todos los días que viva. Será del Señor. Y adoró allí a nuestro Dios. ¿Te das cuenta? La adoración va de la mano con ofrecerle a Dios lo mejor que tenemos, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestros habilidades, nuestros talentos, incluso nuestros recursos. Dios nos invita a que paguemos nuestros votos, a que cumplamos nuestros compromisos con Él. Esto habla de que cuando platicamos con Dios, constantemente estamos haciendo pactos y acuerdos con nuestras palabras. Debemos de poner mucha atención en lo que le decimos a Él, para no hablar nada más por hablar. El platicar con Dios no es un rezo, no es repetir, es levantar nuestra voz y saber inteligentemente y con conciencia lo que le estamos diciendo. Dice, últimas citas en Eclesiastés 5:2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Yo por eso no oro. No se refiere a eso. Toma conciencia de lo que le estás diciendo. Y en el versículo 4 y 5 de Eclesiastés 5 también dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Wow. Dios nos hace la invitación entonces que nos atrevamos a deleitarnos en Él, que alcemos a Dios nuestro rostro y oremos a Él, y que paguemos nuestros votos, que hagamos
ante su presencia. Vuélvete al Señor. Yo te invito a que cierres tu Biblia. Cierra tu Biblia. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por esta invitación, porque es Dios quien está buscándote y desea que regresemos al punto de partida, que regresemos al punto en donde se fragmentó mi comunión con Él, de que seamos capaces de cambiar de dirección de nuestra vida y que lo escojamos a Él. Si tú nunca has invitado a Jesucristo a entrar a tu corazón, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Si tú deseas hacerlo, si tú deseas empezar una vida de conocimiento de quién es Dios y de amistad con Él, repite conmigo: Padre Celestial, vengo con el corazón en la mano a entregártelo a ti. Te pido perdón por todos estos años que he vivido lejos de tu presencia. Perdóname por todas las cosas malas que he hecho, porque te he ofendido a ti y a la gente que me rodea. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados y que a través de su sangre derramada en la cruz, el día de hoy tú me perdonas y me recibes como tu Hijo. Entra a mi corazón, enséñame quién eres, quiero conocerte, hago el compromiso, el voto de buscarte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Y si tú, amado hermano en la fe, percibes que este mensaje también fue para ti y que el Señor está tocando tu corazón para que te vuelvas a Él, hoy es el día de que se vuelva a restaurar esa relación. Cierra tus ojos, permíteme orar por ti. Padre Celestial, y yo te doy gracias porque el día de hoy tú nos estás haciendo un llamado a todos los que ya te conocemos también, a que nos deleitemos en tu presencia, a que podamos venir delante de ti todos los días a buscar tu rostro, a estar cerca de tu corazón, a decirte que te amamos, a adorarte con todo nuestro ser, a humillarnos ante ti y reconocer tu grandeza, que alejados de ti nada podemos hacer. Perdónanos si hemos fragmentado nuestra relación contigo. Queremos retomarla nuevamente, Señor. Ayúdanos. Quita de nosotros, Padre, todo estorbo, todo aquello que se haya levantado en nuestro corazón. Cualquier temor, cualquier sentimiento de culpa, cualquier tristeza, cualquier desánimo, en el nombre de Jesús, sale de nuestro corazón y pones en nosotros ese anhelo por amarte, por buscarte, por deleitarnos en tu presencia, por ir delante de ti, Señor, y cumplir todo lo que te decimos, ser de una pieza ante ti. Te damos gracias, Padre, porque tú pones este anhelo, este deseo y esta convicción en nosotros. Derrama un espíritu de oración en medio de tu iglesia, un deseo por deleitarse en ti, por volver a ti, Señor. Te amamos y te bendecimos porque tú lo haces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis amados.
Te invitamos a que te estés conectando en todas nuestras actividades que tenemos para ti a lo largo de la semana. Recibe un fuerte abrazo de parte de todos nosotros. Y acuérdate, conéctate